Hoy es viernes 14 de febrero de 2025, día de San Valentín en Estados Unidos. Aquí en Colombia llegamos a la emisión 705 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El episodio que revisaremos hoy es la masacre de 8 campesinos colonos perpetrada por bandoleros comunistas dirigidos por Tiro Fijo en el departamento del Caquetá, en límites con el Putumayo, cerca de el caserío de La Tagua. Y los hechos ocurrieron en julio de 1963, cuando, como una de las actividades de las líneas de acción del Plan Lazo, se inició a colonizar el sur del país, pensando en desarrollar a largo plazo las fronteras con proyectos agroindustriales y de seguridad nacional, habida cuenta que 30 años antes los peruanos habían invadido violentamente la región sur del país, y que después de la guerra todo terminó en abrazos y felicitaciones y autorreconocimientos de los politiqueros de la época, pero volvió al olvido porque inmediatamente el país entró en la espiral de la violencia, que alcanzó cifras dantescas en los años 40, y el fortalecimiento del Partido Comunista y sus brazos armados a partir de los 50. Y al llegar a la época de los 60 no existía la más mínima política de fronteras. Veíamos que el Plan Lazo también había impulsado la ubicación de los mojones binacionales con Venezuela en La Guajira, pues tampoco existían unos límites claros, y era común desde esa época la agresividad y la violencia por parte de la Guardia Venezolana contra ciudadanos colombianos en esa zona. En el Perú, en los límites con el Perú, estaba ocurriendo, como siempre, el saqueo de nuestras especies y otros problemas relacionados con otros tipos de delincuencias que ya se movían en esa zona. Entonces, de parte del Ministerio de Guerra, hubo una idea de comenzar a colonizar eso y pensar a largo plazo en tener unos proyectos agroindustriales que impactaran la economía nacional favorablemente. Pero ya el Partido Comunista tenía su idea también de sentar los proyectos estratégicos geopolíticos y geoeconómicos y de formación de células de partido, y comenzaron a presionar y a amedrentar a todos los colonos de la zona del Caquetá y el Putumayo para que se fueran vinculando a las republiquetas independientes que allí también querían formar. Los colonos, con muchos esfuerzos, habían conseguido sus lanchas con motor fuera de borda y pagaban además altísimas cifras por la llegada del combustible para operarlas, por la misma dificultad de llevarlas. Pero estaban haciendo país, construyendo nación, y hasta allá llegaron los comunistas a exigirles que se pasaran para las filas de Tiro Fijo o los mataban. Y en este caso específico, como no se pasaron, los mataron. Adelante. ¿Cómo se desató la crisis internacional entre las potencias comunistas China y Rusia y qué riesgos traía eso para la paz del mundo con las consecuentes retos entre los Estados Unidos y Europa? Sabemos que lo que ocurre en un sector del mundo después de el nacimiento del liberalismo de los siglos XVIII, XIX y XX, lo que ocurre en un sector del mundo, si un país fuerte estornuda, el catarro le llega al otro lado del planeta. Ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y estábamos en plena Guerra Fría. Y paralelo con el crecimiento de Rusia y Estados Unidos, o la Unión Soviética y Estados Unidos, con los procesos de la Guerra Fría, había tomado mucha fuerza China, país al cual Rusia o la Unión Soviética no había podido doblegar, sino que se había convertido en una competencia. Ya tenía armas nucleares,
Entonces, todo el trabajo que estaba haciendo la Unión Soviética de organizar subversión en distintos lugares del mundo se encontró también con otro igual de poderoso que se dedicaba a lo mismo, que era China. Por ende, la Unión Soviética, que era gobernada por el señor Khrushchev, que era un politiquero muy hábil y un comunista muy sagaz para utilizar los métodos marxistas-leninistas, propuso la coexistencia pacífica con Cuba, perdón, con Estados Unidos, y se la propuso también a la China. Acababa de pasar la gran crisis de los misiles en Cuba y hubo unas escaramuzas, inclusive combates reales entre fuerzas de la Unión Soviética y China por una isla, y el mundo se puso en vilo porque era un triángulo de las potencias nucleares, y 10 años antes China le ha puesto la vida a cuadritos a Estados Unidos en la guerra de Corea. Entonces comenzaron las acusaciones mutuas, hubo unas reuniones en Europa y en otras en regiones entre los líderes comunistas, se acusaban mutuamente de ser los causantes de la afectación a que el comunismo avanzara, y el mundo en vilo porque cualquier cosa que ocurriera allí podría suceder una guerra nuclear de proporciones impensables como está ocurriendo hoy en día con el tema de Ucrania. Eh, la prensa colombiana no fue ajena porque el fenómeno afectaba aquí en Colombia, ya que como lo hemos dicho, los grupos terroristas colombianos también asumieron líneas, la cubana o la china o la rusa, y lo que en esos sitios del lejano continente, del viejo continente ocurrieran, pues aquí también incidían, ya que había una línea directa en el accionar. Entonces el caricaturista Henry del Tiempo, que era muy acucioso, publicó una caricatura en la que pinta a Mao Zedong con un garrote de las cavernas, pero con una puntilla capaz de amenazar con su comunismo, y vestido como un miembro de la primera parte de la era cuaternaria, mientras está el otro vestido como un ángel, que es Khrushchev, con su epicentro en Cuba amenazando a Estados Unidos y con el título de coexistencia pacífica y el misil nuclear en la mano. Y en ambos casos, el comunismo por delante. Es una caricatura de la época muy diciente de un fenómeno geopolítico que ni siquiera lo conocen los que hablan de la paz en Colombia y de la evolución del conflicto, y que tampoco se menciona por el señor de Rux en la supuesta verdad histórica de lo que nos pasó. Entonces, así fue como caricaturizaron y describieron los medios de comunicación la grave situación de disensión chino-soviética y los alcances de este problema geopolítico en la dinámica política latinoamericana. La estrategia de la coexistencia pacífica, que no era otra cosa que déjenme hacer lo que me dé la gana, que yo puedo seguir amenazando el mundo, o sea, típico comunista del lenguaje de Khrushchev, tenía un acuerdo que ha sido muy debatido y muy contado, y hay videos, audios, películas, libros, artículos y memorias de personas que vivieron la época, que era el propósito era mantener en un pedestal, como se ve al fondo allá en el Kremlin, la figura de Lenin como el predecesor de todo el soporte de todo lo que ocurriera, y luego habría que colocar a quienes le seguían en la construcción del comunismo. Entonces, en esta caricatura, el Aldor volvió a darle duro al tema, y pintó a Nikita Khrushchev sentado sobre la tumba de Stalin, sin que Stalin todavía llegara al pedestal de la gloria, ya no tenía derecho, y pinta como Nikita Khrushchev, con su cuento de la coexistencia pacífica, que no era sino un estratagema comunista igual a la de las FARC, la paz, pero la paz al estilo de ellos, tiene en una mano la cabeza de Mao Zedong y en la otra mano la cabeza de Kennedy, y
la pala lista para abrir las fosas y enterrarlos al lado de Stalin y quedarse él con el poder del mundo. Entonces, debajo de esa caricatura, los diarios de toda Latinoamérica publicaron un cable de la agencia France Press en la cual hacían un análisis tanto de las líneas ideológicas, como se planteaban las dos vertientes del comunismo ruso y chino, cuál era la responsabilidad que tenía cada una de las dos naciones en el crecimiento del problema, cuál era la real capacidad militar, en especial nuclear, que en ese caso pues la Unión Soviética le llevaba muchas ventajas, pero con la cantidad de población que ya tenía China y la organización estricta comunista que le había dado Mao Zedong, la experiencia que han adquirido en la guerra de Corea y la necesidad que tenían de supervivir para que el mundo reconociera a China comunista como el principal país y no a la isla de Formosa o Taiwán, como existía en ese momento. Estábamos ante el riesgo de una gran guerra mundial, una gran guerra, en la cual, quiérase o no, a Estados Unidos y Europa les hubiera tocado tomar partido, y en Europa nadie quería saber nada de eso porque estaban hasta ahora en la reconstrucción de la guerra, pero también tenían el problema interno de los partidos comunistas que eran auspiciados desde la Unión Soviética. Y esos partidos comunistas enviaban aquí sus delegados a Latinoamérica, al África y al Asia, promoviendo el anticolonialismo. Como vemos, distintos vertientes de un solo problema y todos llegaban por efecto de una disensión comunista muy fuerte, que aunque se decía que la Unión Soviética era supremamente más fuerte que la China y la otra caricatura la ha presentado como el hombre de las cavernas con un palo y una puntilla enfrentando a alguien con armas nucleares, pues no era tan así y cualquier conflicto que se armara entre esas dos naciones iba a repercutir en el resto del mundo. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la conducta asumida por el Partido Comunista Colombiano y cómo incidió esta decisión en la subsiguiente violencia tripartidista y posterior empoderamiento del narcoterrorismo comunista contra Colombia? Pues la delincuencia de cuello blanco que dirigía el Partido Comunista en esa época programó en el Teatro Granada, que daba aquí en el centro de la capital, Bogotá, un evento para celebrar un aniversario más del nacimiento de esa agrupación política proterrorista. Y uno de sus directivos, un sujeto de nombre Jesús Villegas, anunció que en el aniversario 33, oficialmente, el Partido Comunista anunciaría su alideración total con la Unión Soviética y el rechazo a al intento de injerencia china en Latinoamérica. Eso simplemente era la ratificación ya formal de que los grupos terroristas que estaba formando el Partido Comunista aquí en Colombia iniciaba cada uno su propio camino de destrucción de Colombia. Eh, Él se refirió a una posible disidencia en forma despectiva a quienes comulgaban con las ideas de Mao Zedong. Pero aquí en Colombia ya eso era una evidencia clara, porque en el año de 1959, cuando ya habían iniciado a ser evidentes las diferencias fuertes entre eh, Khrushchev y Mao Zedong, aquí en Colombia había aparecido el MOEC en la Universidad Nacional con un profesor que era la cabeza de estos terroristas urbanos y que había dirigido toda la violencia contra la ciudad al punto que tuvo que huir con todos sus bandidos al monte e integrarse a las cuadrillas con las que tenía contactos de liberales del EMRL e iniciar a formar las primeras cuadrillas del MOEC, que como ya lo hemos dicho, viraron luego en MOIR y EPL. El MOIR con el argumento de que no querían la guerra y el EPL sí, del partido político armado. Entonces el señor Villegas se refirió
a que había una posible disidencia y que esa disidencia iba a ser expulsada del Partido Comunista. Y entre esa época y la mitad de los años 70, más o menos 10 años, eso era permanente, la expulsión de gente del Partido Comunista. Los llamaban revisionistas, traidores a la revolución, porque tenían líneas de pensamiento distintas a la de los camaradas soviéticos. En ese evento, curiosamente, no asistió el bandido Gilberto Vieira, que era el jefe del Partido Comunista, delincuente de cuello blanco, intocable toda la vida. Toda su nefasta existencia la pasó promoviendo la violencia, los paros, el terrorismo, el activismo comunista. Sus columnas en el Pasquín La Voz Proletaria eran incendiarias. Siempre invitaba abiertamente a la violencia de clases, porque él era un comunista y cada vez que lo entrevistaban y le preguntaban que si las FARC eran lo mismo que el Partido Comunista, lo negaba descaradamente, pero decía que era un honor que le dijeran a él que fuera el jefe del Partido Comunista. Y su brazo derecho, que era Jacobo Arenas, ya dentro de la cuadrilla o las cuadrillas de las FARC, era el que impulsaba la persecución contra los extremoizquierdistas infantiles. Y vemos que 20 años después de eso, ya en el ocaso de la existencia de Jacobo Arenas, ordenó el plan Cóndor de las FARC, que consistió en una eliminación terrible de gente en todo el país. Gracia en el Magdalena Medio, donde el señor eh, Cardona, alias Braulio Herrera, asesinó a 103 guerrilleros, casi todos con su propia mano. Y en contraposición, en el Cauca, otro par de bandidos, el hermano de Carroloco, tío de la senadora Pizarro, en compañía de un bandido que se llamaba Alfredo Rey, asesinaron a 165 indígenas que estaban integrados a las cuadrillas de bandidos. Entonces, como vemos, una disensión entre dos potencias tuvo una influencia grandísima aquí en Colombia y eso tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su sartal de mentiras llamado la Comisión de la Verdad, porque es la realidad de lo que ocurrió, una divergencia entre chinos y soviéticos que en apariencia, por su distancia y por sus tradiciones y su cultura, no tendría nada que ver. Aquí en Colombia sí lo tuvo mucho que ver. El Partido Comunista se dividió, igual sucedió en Brasil, con esos movimientos de ocupación violenta de tierras, pero en Brasil no llegaron a los extremos de la violencia que conocemos aquí en Colombia, politizada, y aquí es sí, en las siguientes 2 décadas tuvimos muertos por cantidades y el nacimiento de todos los grupos terroristas de orientación izquierdista, como el M-19, las FARC, el ELN, el EPL, el ADU, el PRT, el Quintín Lame, etcétera. Por lo visto, aquí queda claro más todavía que los dirigentes del Frente Nacional, que tanto se precian y que tienen sus propagandistas, han mentido de manera descarada al país con el cuento de que ese periodo trajo la paz, porque vemos que fueron inferiores al reto, que por andar repartiéndose el poder y en su rapiña no entendieron esta violencia y que ya, por ejemplo, en el caso concreto de lo que vemos hoy en el Caquetá, hasta allá llegaba esa violencia de los bandidos de la que serían luego las FARC, el Partido Comunista Prosoviético, asesinando campesinos para imponer ellos la ley del terror antes de que aparecieran los maoístas a hacer lo mismo y les quitaran la zona. Triste realidad que, repetimos, es ignorada en los pasquines del señor de Ruco. ¿Qué sucedía, entre tanto, en el Quindío y el norte del Tolima, donde el ejército colombiano desarrollaba intensamente el Plan Lazo? Y aquí en Bogotá, como ya lo vimos hace unos meses, fue capturada la compañera sentimental de Sangre Negra y que el relato de esta mujer acerca de lo que hacía Sangre Negra, cómo operaba, quiénes lo acompañaban en el monte y quienes lo acolitaban desde las ciudades, fue estremecedor y demostraba que a pesar de todo el ingente esfuerzo que hacía el ejército y el Plan Lazo, este problema estaba tan arraigado que requería varios años, muchos esfuerzos
y mucha decisión política total del Estado para resolver el problema, no simplemente enviar tropas a combatir a los delincuentes, sino todo un trabajo de realinderación, de recomposición y reestructuración de la psiquis colectiva de un pueblo completamente afectado por el fenómeno de la violencia y una polarización atroz manipulada por los directorios políticos y con unos sujetos de eh, total disposición para cometer las peores barbaridades. Nos quiere decir eso y mirando desde de planta, mirando desde arriba el mapa de Colombia, es que la fenomenología de la violencia estaba virando en esta zona de liberal a comunista, de conservadora a comunista, de tripartidista a comunista. Ya en el Caquetá había iniciado frontalmente comunista. Las republiquetas independientes seguían creciendo. Estamos a un año antes de la operación Marquetalia y el ejército tiene que combatir contra estos bandidos, abrir nueva zona de combate en el Caquetá y continuar luchando contra otros grupos armados en el resto del país, mientras aquí en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla son comunes los atentados terroristas con bombas y hay interacción directa con terroristas de Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Salvador y en el centro la narcodictadura cubana como el germen de toda esa violencia, pero intocables porque es que la Unión Soviética acaba de hacer la detente o la coexistencia pacífica con Estados Unidos y además amenaza a China y todo esto puede generar un conflicto impredecible. El, Estados Unidos desarrolla el plan que se viene incrementando, que es la Alianza para el Progreso, está tomando fuerza, ya los políticos comienzan a robar a dos manos, como les fascina en todos los países, el dinero que enviaba a Estados Unidos y de remate un loco degenerado en Estados Unidos asesina al presidente Kennedy y eso comienza a perder peso, el apoyo que se recibía. Es un escenario bien complejo. Y como si fuera poco, ahí cerquita a donde, al norte del Tolima, donde estaba Marqueta, Sangre Negra haciendo ferias y fiestas con la violencia en la zona cafetera, en otra zona cafetera subiendo la cordillera y descendiendo un poco, es decir, en Quimbaya, Quindío, no muy lejos. Ese mismo día había un combate muy intenso en la vereda La Montaña de ese municipio de Quimbaya, donde unos bandidos pretendieron copar una base militar del batallón Cisneros y la respuesta del ejército fue contundente y hubo 11 bandoleros heridos y otros muertos y unos capturados, lo cual demuestra que estábamos muy lejos de que el plan Lazo, a pesar de todo el ingente esfuerzo que se hacía, lograra sus éxitos porque se le trasladó toda la responsabilidad del ejército y los politiqueros sacando pecho y utilizando los logros del plan Lazo como grandes genialidades estratégicas de su parte, como la posibilidad de que el Frente Nacional no solamente se volviera un proceso famoso, sino que lo prolongaran todo el tiempo porque les parecía una maravilla estarse repartiendo el poder entre familias, como si se tratara de los Habsburgo en Austria, mientras otros sectores, como el de Alfonso López, se unían con los comunistas para causar violencia. Tampoco nos lo cuenta el señor de Rux en su memoria. ¿Cómo informaron los medios de comunicación los aterradores relatos de la masacre de 8 colonos perpetrada por bandoleros comunistas en el sur del Caquetá el 14 de julio de 1963? En pleno 2025 es común que se cuestione a los medios de comunicación colombianos por lo facilistas, lo amarillistas y cómo minimizan las noticias, porque resulta más importante el, el contrato de un futbolista colombiano, de un cantante, o una presentación de un cantante, un nuevo disco de un cantante, o romances que tenga alguien de la farándula. Un chisme de esos tiene más análisis, más prensa, más preocupaciones
de los colombianos que esa espiral de violencia que ha promovido el Partido Comunista en las últimas 6 décadas. Y por allá en una de las páginas interiores de los diarios apareció el título: asesinados 8 colonos en una región del Caquetá. ¿A quién le importaban en una ciudad como Bogotá 8 colonos? 8 campesinos que a duras penas sabrían leer y escribir. Fuera de eso, el Caquetá, nombrar el Caquetá, eso era como nombrar por allá las selvas del África, algo que a la gente de las ciudades no le importaba. Y mucho menos cuando se miraban esas zonas que no se consideraban ni siquiera territorio colombiano integrado al desarrollo, sino lo llamaban de manera despectiva, que territorios nacionales. O sea, como quien dice por allá, donde están los salvajes, los indios con flechas, y eso es la gente por allá como que come gente todavía. Eso no saben leer ni escribir, viven en la selva, eh, comen puma, comen tigre, ellos no saben nada de la civilización. Pero eran campesinos que se han sido desplazados por la misma violencia o porque el Estado les había ofrecido que llegaran allá y se fundaran, que tenían unos proyectos que nunca se desarrollaron. Total que publicaron la nota que cerca a las riberas del río Caquetá, en la región de la Tagua, habían llegado unos tipos, 6 bandidos armados, y habían sacado a los campesinos y los habían asesinado a sangre fría. 8 personas, 4 hombres, una señora y 3 niños. Y que además se habían robado las lanchas que tenían para transportarse. Que luego la infantería de marina, que estaba cerca, había recibido la información, que había reaccionado y que en medio del combate dieron de baja a 2 bandidos. A uno que le decían Miguel Paz, alias El Ronco, y a Gustavo Polo, alias Aguilita, 2 bandidos de filiación comunista que estaban en la zona, y habían capturado a otro herido, que luego la infantería marina había recuperado las lanchas que se han robado los bandidos, pero los dueños estaban muertos. Y ahí terminó. Al día siguiente ya publicaron los nombres de 2 de las víctimas, ya identificadas plenamente por los campesinos de la zona, y también dijeron que habían identificado plenamente al bandido herido, que se llamaba Pedro Castaño, alias Fulminante. Todos esos bandidos eran de origen caldense, o sea, eran de los que han sido bandidos liberales y los había reclutado el Partido Comunista y los había enviado a esa zona a abrir territorio, a asentar las guerrillas comunistas y a causar terror dentro de la población, imponiéndoles la conversión hacia las ideas comunistas con el fin de organizarlos en otros guetos similares a los que han elaborado en el sur del Tolima. Verdades que tampoco nos cuenta el señor de Rux, porque supuestamente diría no están totalmente documentadas, pero lo que sí es evidente es que las FARC crecieron desde esa época ahí, y luego llegó el M-19 a sembrar coca, y tampoco nos lo cuenta el señor de Rux. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la preocupación del gobierno Valencia? El mismo día que ocurrió la masacre de 8 colonos perpetradas por bandoleros comunistas, todavía en ese tiempo no denominada de las FARC, en el sur del Caquetá el 14 de julio de 1963. Pues así como decimos que los medios de comunicación vivían en esa época más pendientes, sí, Millonarios seguía su espiral ascendente en el campeonato nacional, y si contrataban más argentinos o brasileños, si se jugaba nuevamente el partido con el Real Madrid, que esas eran las noticias de esa época, pues la dirigencia política andaba en las mismas. Sucede que en el Ecuador, ese mismo día, una junta militar depuso a un gobernante de apellido Arosemena. Las sindicaciones que había de distintos sectores políticos y sociales del Ecuador era que el tal Arosemena era un corrupto, tenía un montón
señalamientos por desvío de dineros, por darse buena vida, por hacer componendas, etcétera. Entonces, el gobierno colombiano del señor Valencia, que se preciaba tanto de hacer la paz y de estar encima de Colombia, no dijo ni una palabra, no publicó una coma respecto a esta masacre que indicaba que por ser una región donde no había pasado nada, la violencia también se iba a multiplicar hacia allá, sino toda su preocupación en ese y en los días subsiguientes fue hablar de que Colombia estaba muy preocupada que hubiera caído la democracia en Ecuador y que había que ayudar en todos los organismos internacionales a que se regresara a la democracia, que no estaban de acuerdo con que la junta militar se hubiera tomado el poder. Y desde luego cualquier lego en la materia lo deduce. Lo que estaba diciendo era que los militares colombianos ni se fueran a atrever a quitarlo del cargo, así él fuera un corrupto igual a los demás, y así su gobierno no fuera lo más adecuado, porque era que todo el continente tenía que cerrar filas alrededor de la democracia, como lo han hecho siempre estos politiqueros descompuestos. Con el cuento de la democracia han legitimado su trapacería y su engaño al país. Entonces, como vemos, 8 colombianos asesinados miserablemente por los comunistas en una zona selvática olvidada, pero para el gobierno nacional eso no era importante. Lo importante era darse publicidad, que ojo con lo que ha pasado en Ecuador. ¿Qué otros hechos de violencia ocurrían al mismo tiempo en el departamento del Caquetá y el singular duelo de bandoleros en el Tolima? Como se decía coloquialmente en el siglo XIX, ¿no? Colombia es un país de cosas singulares. La paz, la guerra la hacen los civiles y la paz la hacen los militares, eh, con el fin de unificar criterios y tratar de organizar la sociedad en conceptos claros. El comando del ejército en cabeza del general Jaime Fajardo eh, creó un curso de corresponsales de guerra, llevando a los periodistas de la época a que asistieran a un entrenamiento militar en Tolemaida y de paso darles toda una información del esquema de seguridad nacional. Se llamó el primer curso de corresponsales de guerra. Y aquí en Bogotá hicieron la graduación formal y les entregaron los diplomas acreditándolos y orientándolos a que la información fuera mucho más profunda y más veraz y relacionada con el conflicto. Pero pues una cosa piensa el burro y otra el que le está enjalmando, porque salieron de ahí y volvieron a lo mismo, ¿no? A llevar la información de acuerdo a como le convenía a los directores de los medios. Eso poniendo un punto claro. Pero respecto a la pregunta, el Caquetá se estaba descomponiendo. El municipio de Morelia, que no es muy lejos tampoco, de donde ocurrieron estos hechos y que tiene ya más cercanía con la cordillera, allí había una acción permanente de bandas de cuatreros que estaban robando ganado para sacarlo por las trochas hacia Neiva o hacia Florencia y venderlo en el mercado negro o en los mataderos clandestinos que llamaban. Y eso era un negocio muy rentable. Por razones obvias, se sabe que donde hay dinero y se mueve dinero y hay delincuencia, allá llegan los bandidos de las FARC también, o los comunistas de esa época, a incidir en la repartija o inclusive asumir ellos el control total, como pasó con el narcotráfico. Y vimos que más adelante, 2 años después, tampoco muy lejos de Morelia, que no es tan lejos, ocurrió el secuestro y asesinato del señor Harold Eder. Entonces, al atar una cosa como con la otra, podemos deducir e inferir que un fenómeno geopolítico mundial, como fue la disensión entre China y Rusia, y el crecimiento de las guerrillas en Latinoamérica de distintas orientaciones, fue haciendo que en el afán de ganar territorialidad, los comunistas de la Unión Soviética o pro-Unión Soviética, que eran las FARC, comenzaron a sembrar el terror y se unieron con toda clase de delincuentes, multiplicando el terrorismo en el departamento del Caquetá, que luego lo utilizaron como el gran epicentro que tienen del narcotráfico. Verdad que tampoco nos cuenta el señor de Rux.
ni mucho menos le cuentan al país que por la cantidad de cursos de agua que tienen el Caquetá y el Putumayo, luego el Guaviare y los demás departamentos a los que llegan todos esos cursos de agua, se convirtieron en el epicentro ideal para todo tipo de acciones de narcotráfico y terrorismo comunista. Que por eso eh, gran parte de la violencia que trajo los últimos 40 años en Colombia ha estado concentrada en esa retaguardia estratégica y que tiene esos orígenes y no otros. Tanto el señor de Rux como Alfredo Molano y todos los comunistas amigos de las FARC siempre han presentado es una versión distinta, que es que el Estado llegó a perseguir a esos colonos y que esos colonos se armaron y que luego el Estado fue insuficiente e incapaz de establecer el control y como ha sembrado el Estado el asesinato, entonces el narcotráfico se enseñoreó. Y eso es absolutamente falso. Es el Partido Comunista el que llega sembrando el terror y detrás del Partido Comunista llegan las FARC y luego ya los narcotraficantes y ahí está lo que tenemos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿con qué fin viajó el ministro de Guerra, como se denominaba en esa época, el general Alberto Ruiz Novoa a Panamá en esa misma fecha? Bueno, me faltó contestar el anterior que ocurrió una cosa singular en el Tolima, un bandido que le decían Punto Rojo, y ya hicimos en un episodio anterior la aclaración que Punto Rojo hubo varios, como también hubo varios Capitán Peligro y varios venenos. Eran apodos que se rotaban los bandidos en distintas cuadrillas. Y aquí un tal Punto Rojo era el mandacallar de esos bandidos, había participado en la emboscada del Taburete y era de la cuadrilla de Sangre Negra, pero tenía problemas personales con otros y muy al estilo del viejo oeste se desafiaron y en un duelo del que sacara la pistola más rápido y el uno mató al otro, pero el que quedó vivo, el uno mató, o sea, cayó el tal Punto Rojo, pero el que quedó herido también, que quedó vivo resultó herido y fue llevado al monte de urgencia ya para que lo atendieran sus compinches. Eso nos indica el nivel de degradación al que ha llegado la zona, a pesar de que el Plan Lazo estaba encima y que el Batallón Colombia permanentemente capturaba o daba de baja bandidos, pero era que eran muchas las cuadrillas y mucho el posicionamiento que han alcanzado. El general Ruiz Novoa en ese momento era el ministro de Guerra, era el que había eh, organizado el Plan Lazo, el que había ideado todo el proceso y era un modelo en Latinoamérica. Más máxime que Estados Unidos, por medio de la Alianza para el Progreso, le había dado un gran apoyo, eh, en particular a los ingenieros militares con la ayuda MAP, Military Assistance Program, que fue parte del fortalecimiento del batallón de ingenieros de apoyo. Tuvimos aquí por primera vez puentes de circunstancia y pasarelas de infantería que ayudaron mucho a esos puentes de circunstancia a resolver problemas en las regiones. Y ya hoy en día es común que, que los gobiernos utilicen los puentes militares que se tienen para la defensa nacional en caso de una guerra, para utilizarlos en los ríos más grandes. Se dispone que se presten a las comunidades. Ese préstamo termina en una pérdida para la institución que jamás los devuelven. Y las comunidades no dejan que los vayan a levantar después de que pase. El ejemplo más reciente que tenemos es que las compañías que contrataron para construir la vía al llano eh, construyeron unos puentes mal hechos, ya se los había pagado el Estado colombiano, como suele suceder, y no pudieron, y la solución del gobierno fue instalar dos puentes militares de defensa nacional que ya se perdieron para la defensa nacional. Se sobreentiende que están prestando un servicio muy grande para la comunidad porque están uniendo al llano con la cordillera andina y eso es fundamental para el desarrollo del país. Pero lo que no es lógico es que no se los devuelvan al ejército. Y si el Estado los usa, pues compre otros y devuélvaselo al ejército. Esa parte es la que no se cumple. Entonces el general Ruiz Novoa viajó a Panamá a una reunión de comandantes del ejército y ministros de defensa, más ministros de defensa que comandantes del ejército, pero de algunos, a explicarle a todos los
dirigentes de la Defensa Nacional del Continente la realidad de lo que ocurría en Colombia, el fenómeno, cómo estaba desarrollándose y cuál era la respuesta que estaba dando el Estado con todo tipo de apoyos militares, porque en realidad la parte de salud y educación se había politizado y hasta vimos cómo los comunistas desde las universidades despotricaban y sujetos descompuestos como Enrique Santos y Daniel Samper, que eran los jóvenes comunistas de escritorio de la época, aprovechaban las columnas de los medios de comunicación, era para instigar contra la institución militar y no ver la importancia de este plan. Y de parte del gobierno, tampoco era que estuviera muy de acuerdo con que eso se hiciera, porque ahí lo vemos que en lugar de estar concentrado en lo que era, andaba haciendo nada más escándalo por lo que ha pasado en el Ecuador que por lo que le estaba pasando aquí en Colombia. ¿Qué otro hecho de notoria violencia sucedió en el departamento del Valle del Cauca, el mismo día de la masacre de los 8 colonos perpetradas por bandoleros comunistas de las FARC en el sur del Caquetá el 14 de julio del 63? Pues que en la zona de Río Verde, al occidente de Cali, se instaló una familia de apellido Echeverry que abrió zona y comenzó a trabajar allí, pero la zona era o es de presencia de una etnia indígena. Y un día cualquiera llegó un grupo grande de indígenas y asesinó a una familia completa, diciendo que esa era la zona de ellos. Entonces fueron capturados y ya comenzaron los de los indígenas a decir que eso no lo debía juzgar la justicia normal, sino que eso debía ser pasado a la jurisdicción indígena. Es otro hecho de violencia que se le suma a lo que ya tenemos y que hoy está mucho más arraigado en todo el país. Es esa doble moral que siempre ha existido de un comportamiento de los indígenas que se hacen los ignorantes, se hacen los desconocedores de la ley, se convierten en víctimas y cometen los delitos. Y cuando los cometen, entonces ahí sí son letrados, ilustrados y aparece quien los defienda con el cuento de que ellos tienen una jurisdicción. Algo que también estaba medio oculto en la realidad del país, pero que comenzó a salir desde esa época y que se suma al análisis que hacemos que problemas del comunismo internacional, problemas de violencia local, problemas de politiqueros descompuestos pensando en sus ventajas, un plan de desarrollo que se trunca por el asesinato de un presidente en Estados Unidos, unos programas de operaciones militares que no contaban con el respaldo real y total del Estado. Y sin embargo, Colombia subsiste. Y mientras tanto, ¿qué era lo que afirmaba el ministro de Agricultura Virgilio Barco Vargas de la época? Pues lo que mencionábamos anoche en el análisis de la disciplina de partido, ¿no? La tradición que nos metió el general Santander aquí, de que cada uno arma su tolda aparte y cada uno es el epicentro del mundo y cada uno promueve el yoísmo y el egocentrismo, no importa que lo demás al lado se esté incendiando. Lo importante es que yo soy el jefe aquí, yo soy el que hago y los demás, cada uno que se defienda por su cuenta. Entonces Virgilio Barco, que andaba ya en campaña presidencial también, desde esa época, y estaba buscando la alcaldía de Bogotá, porque es que los políticos son así. Ellos no saben nada de estrategia ni les importa la estrategia del desarrollo, pero lo que sí saben es cómo acomodarse y montar sus estratagemas. Entonces este señor Barco, que era de una de las familias más oligárquicas de Colombia, de los más alejados de la realidad del país, eh, además no era un político muy hábil para hablar, era más bien gago y de poca efectividad, pero tenía sus contactos y el dinero le ayudaba a mover fichas. Había sido nombrado por el presidente Valencia como la cuota del señor Lleras, que era el que mandaba en el país, como ministro de Agricultura. Se había creado el INCORA como parte de las propuestas del Plan Lazo para que el Instituto de la Reforma Agraria continuara unos proyectos que ha iniciado el general Rojas Pinilla.
desde luego nunca le iban a reconocer al general Rojas Pinilla, que era el gestor de todas esas ideas, ¿no? Eran ellos, los salvadores, Frente Nacional, los intelectuales, los políticos, los pacifistas. Entonces, el señor Barco, presionado por los comunistas que decían todo el tiempo qué estaba pasando con la violencia en el país, salió y dijo que habría una reforma agraria. Miren ustedes que si nos ponemos a revisar sobre el tapete con imparcialidad, aquí siempre nos han hablado todos los políticos de reforma agraria y reforma tributaria. Y en ese cuento llevan desde la época del Frente Nacional arreglando los problemas del país, ¿no? Los grandes problemas del país, dicen. Entonces el señor salió y dijo lo mismo de siempre, parece un politiquero y hoy en día escucharlo lo mismo. El Ministerio de Agricultura tiene unos presupuestos especiales para el desarrollo y hay unos programas muy especiales para determinadas zonas y el INCORA se presenta en Nariño a entregar 127 títulos a campesinos de esa sección del país, porque es que la violencia es la que nos ha tenido así y ya dándole tierras habrá paz. ¿No les parece a ustedes el mismo discurso de Petro cada vez que vaya a entregar tierras? ¿No les parece a ustedes el mismo discurso de Osa Escobar en los años 85, 86, cuando ya Barco era presidente con el mismo cuento? ¿No les parece a ustedes que es el mismo cuento de César Gaviria con la reforma constitucional? ¿Qué, no, qué quiere decir eso? Es que no es solamente hacer reformas de papel, es implementarlas como estrategias y convertirlas en realidad. Por lo tanto, el señor Barco nos demostró en ese tiempo y nos lo trae aquí a colación la misma historia que repetimos. Ese santanderismo hirsuto es el que nos tiene como estamos, que cada quien cree que él es el epicentro. Entonces no era el gobierno Valencia, no era una estrategia del gobierno Valencia, no era un proyecto estructural montado a largo plazo, sino era la idea del Virgilio Barco. Es que, haciendo un paréntesis, aquí, para esa época, recordamos que no se hablaba del Plan de Desarrollo Nacional, sino del Plan Vallejo. El señor Vallejo era el que desarrolló el país, ¿no? ¿Cómo la ven? Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la preocupación de los dirigentes del Partido Liberal en ese momento? Pues si el ministro de Agricultura estaba haciendo ya su campaña política por aparte, muy individualmente, el resto del partido no se le quedaba atrás. En el Atlántico había un señor de apellido Pumarejo, familiar de Alfonso López, el candidato del MRL, y ese Pumarejo sí estaba dentro. No se ha salido de las toldas del partido del liberalismo tradicional y tenía, según sus detractores, una empresa de corrupción montada en el departamento del Atlántico, lo cual no nos extraña porque esa ha sido la historia de Colombia. Entonces había varios parlamentarios muy conocidos, tanto en la costa como a nivel nacional, que estaban en contra de él. Y dentro del propio directorio liberal del departamento del Atlántico, toda la lista oficialista, como se llamaban, oficialista porque no estaban con Alfonso López, sino estaban era con Carlos Lleras, se le fueron lance en ristre y comenzaron a exigirle al gobierno nacional, que era el que lo nombraba, o sea, el señor Valencia, que sacara a ese gobernador porque era el diablo con cachos y con cola. Pero como el señor Valencia tenía sus intereses y necesitaba manejar el Frente Nacional para conservar la paz, pero no era conservar la paz en el campo y evitar las bandas armadas, sino la paz entre los dirigentes, para que todos se repartieran el poder y dijeran que estaban en paz entre ellos, así estuvieran moviendo la violencia. Esa es la verdadera paz del Frente Nacional. Entonces se hizo el de la vista gorda y les dilató la remoción del gobernador. Pero internamente el Partido Liberal se declaró en rebeldía del Atlántico, ¿no? Contra la dirección nacional y le presentaron toda la renuncia al señor Julio César Turbay, que era uno de los dirigentes del Partido Liberal,
y a Diego Luis Córdoba y Víctor Mosquera Chávez, que eran los dueños del Partido Liberal. O sea, los tres politiqueros nacionales dueños del poder recibieron la renuncia de los cinco politiqueros más importantes de Barranquilla, o sea, los que movían todo el electorado en Barranquilla. Y el mensaje era, obviamente, que si no les resolvían sus puntos de vista, no iban a apoyar la elección de Lleras para el 66, porque curiosamente, y lo insistimos mucho, aquí en Colombia se prohíbe que se haga política hasta faltando unos meses, se puede hacer abiertamente, pero en ese tiempo el señor Lleras era un ministro, un superministro suelto, no, entre comillas, no recibía sueldo del Estado, nadie, no trabajaba en nada distinto, pero andaba por todo el país. Le pasaba lo de Piedad Córdoba, no tenía trabajo fijo, pero un día amanecí en Londres, otro día amanecí en París, al otro día estaba en Buenos Aires, luego viajaba a Estados Unidos a visitar en las cárceles a los bandidos. Y nunca nadie se preguntó, bueno, ¿y quién financia eso? No, nada. Lo mismo era la vida del señor Lleras Restrepo. Viajaba por Colombia y el exterior todo el tiempo. Nadie sabía quién le financiaba todo eso, pero él estaba en campaña política y faltaban 3 años para la presidencia. Entonces, mientras en Barranquilla los rebeldes liberales se declararon autónomos y exigían al gobierno nacional y a la Dirección Nacional Liberal que hablara con el gobierno para que removiera al señor Pumarejo de la gobernación. En Manizales se reunieron otros politiqueros de esa zona y lanzaron formalmente la candidatura de Lleras para el 66. Pónganse ustedes a pensar. País con asesinatos en el Caquetá, bombas en las ciudades, secuestros, los bandidos ahí mismo en Caldas matándose entre ellos, hasta en duelos personales porque la tropa era insuficiente. El ejército poniendo muertos, los indígenas asesinando finqueros en el valle, Sangre Negra haciendo de las suyas en el Tolima, Efraín González haciendo de las suyas en Santander, los esmeralderos asesinando gente en Boyacá, las guerrillas liberales y conservadoras matándose en Antioquia, en la zona del Urabaya, ALPL o los comunistas armando zonas, y el Partido Comunista dividido en tres facciones, organizando cuadrillas de bandidos. Y mientras tanto, los liberales pensando en la candidatura de 3 años antes, en eso sí son muy prospectivos, en cómo repartirse el poder, pero ningún programa de gobierno. Y el ministro de Agricultura en otro escenario, hablando de planes y programas de desarrollo rural sin ninguna estructura estratégica del Estado. Esa era la realidad. Adelante, mi coronel. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960.
Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro, si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional entre 1958 y 1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano. Exactamente, era muy parecida y ahí vemos al ministro de Agricultura haciendo politiquería para él. Hoy el señor Petro está haciendo politiquería para él con el mismo cuento, la repartición de tierras, la paz, la violencia, los grupos armados son los otros. Y en paralelo, en ambos casos, los dirigentes políticos desaforados por el botín del poder sin lograr nada. Y de remate, en este caso, con un presidente corrupto, descompuesto, amigo del terrorismo e interesado en hacerle daños a Colombia y metiendo las narices en los problemas de otros países, como estaba haciendo el señor Valencia en ese momento. O sea, la historia se nos repite calcada, no la entendemos y tampoco le ponemos cuidado, porque si esto se lo contamos a muchos estudiantes, y seguramente no le dan importancia. Eso ya pasó, eso no tiene nada que ver con lo que nos ocurre ahora y no nos damos cuenta es que es un contexto, un esquema en el que estamos metidos hace rato y no queremos salir de él. Síntesis, no hay paz posible. Adelante, mi coronel, con su comentario. Conclusiones analíticas del señor coronel Ramiro Saldaña para el programa de la Memoria Histórica 705. La masacre de 8 colonos perpetradas por los bandoleros comunistas de las FARC en el Caquetá en julio del 63. Objetivo Colombia. Una breve descripción del departamento del Caquetá para que se conozca su geografía y el estancamiento de su desarrollo económico, siendo una región tan rica en todos los órdenes socioeconómicos y culturales. Ubicado al suroriente del país con un área de 89.000 kilómetros cuadrados, el tercer departamento más extenso del país, después del Amazonas y el Bichada. Llamado el Portal Amazónico y conocido en todo el mundo por el siniestro intento de negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y el grupo narcoterrorista comunista de las FARC entre 1999 y 2002 en el municipio de San Vicente del Caguán. Veamos dos acontecimientos, con el fin de demostrar el estancamiento socioeconómico del Caquetá. Uno de ellos es el repoblamiento derivado de la migración forzosa causada por la violencia tripartidista y acentuada, sí, acentuada, porque desde antes ya había colonización armada, por el asesinato del agitador Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Fecha en que muchos llevamos en nuestra memoria, pero no las juventudes. De ahí que en estos análisis y al final de cada episodio acentuamos aspectos geográficos, políticos, interregnos gubernamentales y responsables. Distinguimos así dos tipos de colonizaciones recientes. Un asentamiento a esta fértil tierra desde el interior del país, al margen de la acción institucional, como se ha dicho, de campesinos que simplemente huían de la violencia política. Otra, que fue la colonización armada del sur del Tolima, liderados por el terrorista alias Tiro Fijo, cabecilla de las FARC, que llegaron a la región del Pato y del Guayabero y cooptaron a los campesinos que ya se habían asentado en esa región. Unido al anterior acontecimiento, viene otro que muestra el asedio al que ha sido sometido este bello departamento, si nos referimos a sus límites territoriales. Por el sur con los departamentos de Amazonas y Putumayo, separados por el río Caquetá. Por el norte con los departamentos de Huila y Meta. Por el oriente con los de Guaviare y Vaupés. Y por el occidente con los del Cauca y Huila. ¿Cuál de todos más violento? Mientras esa colonización armada acontecía, el gobierno de entonces presidente Guillermo León Valencia era impasible, como todos los que han sido ignorando la amenaza latente del comunismo, que presagiaba desde entonces la catástrofe que hoy padecemos. Porque, según decía alguien, nuestra psicología es presentista, que nos unimos frente a los acontecimientos súbitos, pero solo cuando el desastre nos destruye.
como hace el que no tapa la gotera de una teja y solo actúa cuando se le cae el techo de la casa. Lo percibimos ahora en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, en Bolívar y en la región de los Llanos Orientales. En fin, guardadas diferencias, Colombia está tan bien sitiada como lo está el Caquetá. No hay seguridad. Al no haber seguridad, no puede haber desarrollo. Nuestros gobiernos han sido egoístas y hasta traicioneros con el pueblo colombiano, al que han dejado solo, como dejaron a los colonos masacrados a merced de los grupos terroristas de las FARC, en este caso. Otros han sido los del ELN, del M-19, del EPL, todos al servicio del comunismo. Y por ese egoísmo llegado que hasta hoy perdura en las clases políticas. Los comunistas saben que el pánico es el mejor medio para hacer perder la razón, y por eso no cejan en su empeño de continuar con él. Vemos que mientras se desplazan a la gente buenas de las parcelas, la misma gente pide dialogar con ellos en lugar de pedirle al gobierno que los combata. Fundel no traga entero. Presenta, analiza y entrega a los colombianos y al mundo estos episodios de verdadera memoria histórica, para que se refresque el conocimiento de quienes han sido engañados por falsos historiadores. Esta es mi reflexión. Gracias y feliz día. Coronel Ramiro Saldaña. Gracias, mi coronel. Importante reflexión, muy clara, muy concreta, muy directa, en la que nos hace mi coronel Saldaña acerca de un fenómeno que en breves renglones resume cómo el comunismo con sus brazos armados se instaló en un departamento de tanto potencial agropecuario y agroindustrial para el país y con una posición geográfica tan privilegiada y con una geografía tan especial y que ha sido mirado por los colombianos como una zona por allá olvidada de indígenas, de tigres, de leones, hasta de elefantes, imaginan que hay por allá los colombianos ignorantes. Llegamos al final de este programa. Esta noche continuaremos con nuestra actividad académica y les deseamos a todos un feliz día. Nos vemos en la jornada de las 6 de la tarde. Gracias, feliz día para todos. Gracias, igualmente a todos. Feliz día para todos.